Mi nombre es Adrián. Durante casi 5 años, mi universo personal medía lo que mide un Oxxo promedio, y estaba anclado en el corazón de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. De día, ese lugar era un hervidero de gente, oficinistas por su café, estudiantes por unas papas, el ir y venir constante de una ciudad que se devora a sí misma. De noche, se transformaba. Se convertía en mi isla solitaria en un mar de asfalto y luces de neón lejanas. En esos años he visto de todo, créanme. El catálogo completo de la fauna nocturna de la ciudad. He lidiado con borrachos que juran que el hot dog que se acaban de comer es el mejor de su vida. He separado pleitos por un lugar en la fila que no existía. Y he visto intentos de robo tan torpes que terminaban con el ladrón frustrado, gritándole groserías a la ventanilla de seguridad que le impedía el paso. A todo eso te haces duro. Es el ruido normal de la ciudad, el soundtrack predecible de la noche. Relato 1. La moneda de otro siglo. La primera vez que el miedo se materializó fue un martes de febrero. Una de esas noches traicioneras de la Ciudad de México, frías y secas, cuando el viento corta la piel y parece arrastrar lamentos viejos desde el centro histórico. Serían casi las 3 de la mañana. La avenida, usualmente un río de faros, era un desierto de asfalto. El silencio era total, absoluto. Estaba en la pequeña bodega de la parte de atrás, organizando cajas de leche en la cámara fría. El golpe de aire helado del refrigerador era familiar, pero al salir, sentí un frío distinto en la tienda. Un frío pesado, húmedo, como el que se respira en una iglesia vieja o en un panteón. No le di importancia. Pensé que era la sugestión de la noche, el cansancio. Me acerqué al mostrador para mi ritual de mirar la avenida vacía a través del gran ventanal. Y entonces, la vi. No es que la viera llegar. No caminó desde la esquina ni cruzó la calle. Simplemente, en un parpadeo, apareció. Ahí estaba, parada en la banqueta, justo en el borde donde la luz blanca y artificial del logo del Oxxo moría y comenzaba la oscuridad de la noche. Era una mujer. Se veía mayor, aunque era difícil asegurarlo. Llevaba un rebozo oscuro, gastado, que le cubría la cabeza y casi todo el rostro, y un vestido largo, también oscuro y sin forma. Su ropa no era la de una persona de la calle, no estaba sucia ni rota. Se veía antigua, vieja, pero limpia, como si la acabaran de sacar de un baúl olvidado por un siglo. Estaba completamente quieta, una silueta recortada contra la noche, mirándome fijamente. Un escalofrío helado, como una aguja de hielo, me recorrió la espalda desde la nuca hasta los pies. Pasaron como 2 minutos que se sintieron como 2 horas. Yo, congelado detrás del mostrador, con la mano a medio camino de tomar un trapo. Ella, como una estatua de sal en la noche, sin moverse un milímetro. Mi mente empezó a correr, buscando una explicación lógica. ¿Necesita ayuda? ¿Está perdida? Pensé seriamente en hablarle a una patrulla, pero ¿qué carajos les iba a decir? ¿Que una señora me estaba mirando raro desde la banqueta? Se habrían reído de mí. Finalmente, con una lentitud desesperante, casi irreal, empezó a caminar hacia la puerta. El corazón se me fue a los pies, golpeándome las costillas. La puerta estaba cerrada con llave. Se paró justo frente al cristal. No intentó abrir. Solo se quedó ahí, su rostro casi invisible en la sombra del rebozo. Luego, levantó una mano huesuda, pálida, con dedos largos como arañas, y señaló un paquete de galletas de animalitos en el anaquel más cercano. Sus ojos, que apenas pude vislumbrar como 2 pozos negros y vacíos, se clavaron en los míos.
Un terror primitivo me invadió. Quise ignorarla, meterme en la bodega y no salir hasta el amanecer, pero algo en su silencio, en su quietud, me obligó a moverme. Era una orden sin palabras. Con las manos temblorosas, torpes, abrí la ventanilla de seguridad. El clac del pestillo metálico sonó como un balazo en el silencio sepulcral de la tienda. «Buenas noches», dije, y mi voz salió como un graznido ahogado, un nudo apretado en la garganta. No respondió. No movió un músculo, salvo por su dedo que seguía apuntando a las galletas. Obedecí. Tomé el paquete y lo puse en la bandeja giratoria de metal que sirve para pasar las cosas. «Son 10 pesos», murmuré, sin atreverme a mirarla directamente a los ojos. La mujer metió la otra mano bajo su rebozo, en algún bolsillo oculto de su vestido. Escuché un sonido metálico, sordo y pesado. Luego, dejó su pago en la bandeja. Giré la bandeja hacia mí. No eran monedas normales. Eran piezas grandes, oscuras, casi negras por la pátina del tiempo. Tomé una. Estaba helada. No era el frío del metal en una noche fría. Era un frío que se sentía vivo, orgánico, como tocar un pedazo de hielo seco. Y pesaba mucho más que una moneda de 10 pesos. La examiné bajo la luz amarillenta del mostrador. La respiración se me atoró en el pecho. No era un peso. Era una moneda de plata, un real del virreinato. El águila era antigua, tosca, diferente. Del otro lado, estaba el perfil de un rey español que apenas recordaba de mis clases de historia en la secundaria. Busqué la fecha. Estaba casi ilegible, desgastada por los años. 1, 8, 2, y el último número era una mancha, una cicatriz en el metal. «Señora», levanté la vista, confundido y asustado. Esto no, pero ya no había nadie. La banqueta estaba vacía. Me asomé por la ventanilla, mi cabeza saliendo al aire frío de la noche. Miré a la derecha, a la izquierda. La calle estaba desierta. Desaparecida. No había forma humana de que se esfumara tan rápido. No había dónde esconderse. Se había, literalmente, evaporado. Volví adentro, con el corazón martillándome en los oídos. La moneda seguía en mi mano, helada, robándome el calor del cuerpo. Las galletas de animalito seguían en la bandeja giratoria, y junto a ellas, olvidadas por mi terror, había 4 o 5 monedas antiguas más. El resto de la noche fue una tortura psicológica. Cada sombra parecía alargarse y moverse por el rabillo del ojo. El zumbido de los refrigeradores ya no era un mantre, era un gruñido amenazante. Cuando mi relevo llegó a las 6:30 de la mañana, yo era un manojo de nervios, pálido y con los ojos desorbitados. No le conté a nadie. Me hubieran tirado de a loco, o peor, de drogadicto. Pero guardé una de las monedas. El fin de semana, venciendo mi miedo, la llevé a una de esas tiendas de antigüedades del centro histórico. Un viejo con lentes gruesos como fondos de botella la examinó con una lupa. «Interesante, muy interesante», dijo, con voz rasposa. «Es un real de A8, de plata maciza. Por la acuñación, diría que es de alrededor de 1820. No vale una fortuna, hay muchas, pero es auténtica, sin duda». Me miró por encima de los lentes, con una curiosidad repentina. «Pero estas monedas tienen historias, ¿sabes? Y esta en particular, tiene una pátina extraña. Muy oscura, casi fúnebre. En esa época, había una costumbre. Cuando alguien moría, sobre todo si era de forma repentina, le ponían una moneda en la boca o sobre los ojos para pagarle al barquero su paso al otro lado,
al Mictlán o al Hades, como quieras llamarle. Esta moneda hizo una pausa, acercándola a su nariz como si pudiera oler su historia. Se siente como si hubiera estado enterrada, en un lugar muy frío y muy oscuro, por mucho, mucho tiempo. Salí de esa tienda temblando, con las piernas débiles. La mujer, su ropa de otra época, su silencio, ese frío de tumba. No vino por unas estúpidas galletas de animalitos. Vino a pagar una deuda. O tal vez, se le había caído su pago para el más allá y llevaba 200 años buscándolo en la noche. Nunca más la volví a ver, pero a veces, en las noches más calladas y frías, juro que siento ese frío pesado y húmedo colándose por debajo de la puerta. Antes de continuar con esta historia, necesito contarte algo. En este canal, cada semana abrimos la puerta a mundos donde lo imposible cobra vida, donde lo paranormal respira, donde el miedo nunca duerme. Y si estás viendo esto, no es casualidad. Significa que eres parte de las personas que disfrutan ese escalofrío que corre por la espalda, esas historias que no te dejan dormir, y ese oscuro misterio que siempre quieres conocer. Estamos muy cerca de alcanzar los 1000 suscriptores, y tu suscripción puede ser la que nos ayude a cruzar esa puerta. Cuando te suscribes, no solo apoyas este proyecto, también aseguras que podamos seguir trayendo las mejores historias reales de terror, apariciones, casos paranormales y sucesos que te harán dudar de lo que ves cuando apagas la luz. Así que si te gusta el terror de verdad, si quieres seguir explorando estos lugares oscuros conmigo, solo tienes que tocar ese botón. Suscríbete ahora, y no vuelvas a entrar solo, porque lo que viene después será todavía más aterrador. Relato 2. La frecuencia del miedo. Esa experiencia me cambió para siempre. El Oxxo dejó de ser mi isla segura. Cada sombra era una amenaza, cada sonido inexplicable era una advertencia. Pasaron meses, llegó el verano. A base de repetírmelo 1000 veces, me convencí de que había sido una alucinación por el cansancio y el estrés. Era mucho más fácil creer eso que aceptar que había interactuado con un fantasma. La mente humana es experta en construir murallas para protegerse. Una noche de agosto, caía uno de esos aguaceros bíblicos sobre la ciudad, de esos que inundan las calles en minutos y borran el mundo exterior tras una cortina de agua. El sonido de la lluvia golpeando el techo y los cristales era ensordecedor. Para no sentirme tan vulnerable, tan aislado, solía poner una radio vieja y destartalada que teníamos detrás del mostrador. Era una reliquia. Pura AM, y solo sintonizaba estaciones de música ranchera o programas de opinión aburridísimos. No la ponía por el contenido, sino por el ruido. Por tener una voz humana en la tienda, para sentirme acompañado. Sería como la 1 de la mañana. Mientras trapeaba el pasillo de los lácteos, la estación de radio se cortó de golpe. Un chillido agudo de estática pura, tan fuerte que me hizo saltar y casi se me cae el trapeador. Y luego, un silencio total, aún más ruidoso que la propia lluvia. De ese silencio, de esa nada, nació un sonido. Al principio era un susurro casi inaudible, una fuga de aire. Me detuve, con el trapeador en la mano, e incliné la cabeza para escuchar mejor. Pensé que era una interferencia por la tormenta. Pero poco a poco, el susurro se hizo más claro, más definido. Era la voz de una mujer, pero sonaba distorsionada, gutural, como si hablara desde el fondo de un pozo o a través de una gruesa capa de agua. Decía frases inconexas, sin sentido aparente. La puerta está fría, muy fría. 7 pasos hasta el rojo de las papas. Huele a leche agria, alguien la derramó. Me acerqué lentamente al mostrador, con el corazón empezando a latir más deprisa. El dial de la radio seguía inmóvil, en la misma frecuencia de siempre.
La voz continuó, cada vez más nítida, más perturbadora. El hombre del trapeador tiene miedo. Me congelé. El trapeador se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo que retumbó en la tienda. Tenía que ser mi imaginación. El estrés, el recuerdo de la mujer de la moneda. No le gusta la lluvia, dijo la voz, completamente plana, muerta, sin inflexión alguna. Piensa en su cama. Quiere estar en su cama. El pánico se convirtió en una bola de hielo que me subió por la garganta. Miré frenéticamente a las cámaras de seguridad en el pequeño monitor. ¿Era una broma? ¿Alguno de mis compañeros del turno de día había escondido un transmisor? ¿El gerente me estaba jugando una pesada broma? Pero esa voz sonaba tan vieja, tan rota. Adrián, dijo la voz. Ahí se me cayó el mundo. El suelo desapareció bajo mis pies. Mi nombre, mi puto nombre, pronunciado por esa voz de ultratumba que salía de una radio muerta. No había explicación lógica. No había broma posible. Era algo que no pertenecía a este mundo. No estás solo, Adrián, susurró la voz, y esta vez, por primera vez, hubo un matiz en su tono. Una inflexión casi imperceptible de burla. ¿Crees que el silencio te protege? Luego, el golpe final, te veo cuando cierras los ojos. En ese preciso instante, la radio emitió un chasquido seco y se apagó. Murió por completo. La luz del dial se extinguió. El silencio regresó, pero ahora era 1000 veces más aterrador. Corrí a la pequeña oficina trasera y rebobiné la grabación de seguridad. En la pantalla me vi a mí mismo, paralizado, soltando el trapeador, mirando con pánico hacia el mostrador. Pero al subir el volumen del audio al máximo, solo se oía el golpeteo incesante de la lluvia y un suave zumbido de estática de fondo. No había voz. No había susurros. No había nombre. Nada. Para la cámara, para el mundo real, yo estaba reaccionando a la más absoluta nada. Me encerré en la bodega, temblando como una hoja, con la espalda contra la puerta, hasta que los primeros indicios del amanecer se filtraron por debajo de la cortina metálica. Al día siguiente, le dije al gerente que la radio se había descompuesto. La tiró y trajo una nueva, digital, con pantalla LCD. Nunca más, en los años que me quedaban ahí, la volví a prender durante mi turno. Preferí 1000 veces el silencio y su soledad, porque esa noche aprendí de la peor manera que hay frecuencias que no se miden en hercios, que viajan en el miedo, y que siempre, siempre, están buscando a alguien que escuche en la oscuridad. Relato 3. El último pedido. La gota que derramó el vaso. La experiencia que me arrancó de raíz de ese lugar y me escupió a la luz del día. La razón por la que entregué mi uniforme y juré no volver a pasar una noche en vela por dinero. Curiosamente, no pasó en mi tienda. Y quizá por eso fue mucho peor. A unas 15 o 20 calles de mi Oxxo, en los límites de la colonia Doctores, había otra sucursal. Un lugar con mala fama entre los empleados. Una noche de sábado, mi celular sonó cerca de las 9. Era mi gerente. Adrián, necesito un favor enorme. Necesito que me cubras esta noche en la sucursal de Dr. Bertis. Carlos, el del turno de noche, acaba de renunciar. Literalmente, acaba de venir a dejar las llaves y el uniforme y se fue sin decir ni pío. Te pago doble, limpio. Un nudo se me formó en el estómago. Yo sabía de esa tienda. Todos sabíamos. Unas semanas antes, las noticias habían cubierto una nota breve. Un chavo de unos 17 años había intentado asaltar la tienda en la madrugada con una pistola de juguete. El empleado de turno,
Un hombre mayor se defendió con el cúter que usan para abrir las cajas. En el forcejeo, el chico resultó gravemente herido y murió desangrado en el pasillo de las botanas, junto a los fritos y los rancheritos. Se llamaba Ulises. La tienda cerró un par de días por inventario, desinfectaron y luego reabrió como si nada hubiera pasado. Pero todos los que trabajábamos en la cadena sabíamos que ese lugar estaba manchado. Carlos, el que acababa de renunciar, se quejaba de que se sentían cosas. Acepté por el dinero. ¡Qué estúpido! La necesidad a veces te hace ignorar el instinto de supervivencia. Llegar a esa tienda fue horrible. La calle estaba más oscura que la mía, los focos del alumbrado público parpadeaban. Adentro, el aire era espeso, pesado. Olía a desinfectante de pino de forma abrumadora, pero por debajo de ese aroma químico se sentía un olor metálico y dulzón inconfundible. A sangre vieja. Me obligué a seguir mi rutina para calmar los nervios. Acomodé mercancía, limpié la máquina de café. A medianoche cerré la puerta con doble cerrojo y me atrincheré detrás del mostrador, sintiéndome más expuesto que nunca. Las horas pasaron con una lentitud agónica. A las 2:15 de la madrugada, sonó el timbre electrónico de la puerta. Un dindón agudo y alegre que, en ese silencio, me sonó a una carcajada de demonio. El corazón me dio un vuelco. La puerta estaba cerrada, pero el sensor había detectado que alguien había entrado. Giré la cabeza lentamente hacia la entrada. Y lo vi. Junto a los refrigeradores de refrescos, vi a un chico. Era flaco, con una sudadera gris con capucha que le tapaba casi toda la cara. Y estaba empapado, goteando agua sucia y oscura en el piso recién trapeado. Pero afuera no llovía. El cielo estaba despejado. Oye, amigo, estamos cerrados. La atención es por la ventanilla, dije, tratando de que mi voz sonara firme, autoritaria. No me hizo caso. Ni siquiera giró la cabeza. Empezó a caminar lento, arrastrando los pies hacia el mostrador. Con cada paso, dejaba un rastro de gotas oscuras. Cuando pasó bajo una de las luces fluorescentes y ésta le dio en la cara, se me heló la sangre en las venas. Era él. Era Ulises. El chico de las noticias. Vi la foto de su credencial en un periódico amarillista. Era el mismo rostro asustado de un adolescente, pero ahora estaba pálido como el papel, con ojeras moradas y profundas como moretones. Y en su abdomen, la sudadera gris tenía una mancha enorme, oscura, húmeda y brillante bajo la luz. Necesito. Su voz era un susurro roto, apenas audible, como el viento pasando por una grieta. Necesito algo. Llegó al mostrador, dejando un rastro húmedo y maloliente. El olor a sangre y a humedad se hizo insoportable, nauseabundo. Yo estaba completamente paralizado. El miedo era tan absoluto que ni siquiera podía gritar. Era un animalito frente a un depredador. ¿Qué quieres? Logré balbucear, las palabras trabándose en mi boca seca. Sus ojos, vacíos y sin vida, miraron por encima de mi hombro, hacia la pared de cigarros detrás de mí. Unos de esos, susurró, levantando una mano temblorosa. Como un autómata, sin voluntad propia, mi cuerpo se movió. Tomé una cajetilla, la primera que encontré. Son 70 pesos, dije, sin tener la menor idea de por qué seguía el protocolo, porque le estaba cobrando a un fantasma. El chico metió la mano al bolsillo de su pantalón. El sonido no fue de tela, fue un chapoteo asqueroso y húmedo. Sacó un fajo de billetes empapados, pegajosos, de un color rojizo oscuro.
Los dejó caer sobre el mostrador con un plof húmedo y repugnante. Eran billetes de 500, de 200. Todos manchados, casi deshechos por lo que fuera que los empapaba. «Quédate el cambio», dijo su voz rota. Por un segundo, me miró directamente a los ojos, y vi una lágrima espesa y oscura rodar por su mejilla pálida. La última vez no me alcanzó para irme. Esa simple frase me rompió por completo. El terror puro, líquido, me inundó y me ahogó. Él no quería cigarros. Estaba atrapado en un bucle, repitiendo su último acto, una y otra vez, tratando de completar esa transacción que su muerte interrumpió. Tratando de pagar su pasaje al más allá. Tomó la cajetilla de cigarros con su mano pálida y se dio la vuelta. Caminó hacia el fondo de la tienda, hacia el pasillo de las botanas. Su figura se fue volviendo transparente, borrosa, como una imagen de televisión con mala señal, hasta que se desvaneció por completo frente a los refrigeradores de cerveza. Me quedé mirando el espacio vacío, sin poder respirar. Mi vista bajó al mostrador. Ahí estaba el fajo de billetes, manchados de sangre y agua sucia. Y debajo de ellos, un charco oscuro y pegajoso que se expandía lentamente sobre la formica blanca. Fue todo. En ese momento, una calma extraña y antinatural me invadió. La calma de la certeza absoluta. Con una lentitud deliberada, tomé el teléfono de la tienda, marqué el número del gerente y esperé. Cuando contestó, somnoliento, le dije con una voz que no reconocí como la mía: renuncio. Ahí te dejo las llaves sobre el mostrador. No vuelvo a entrar a este, ni a ningún otro Oxxo. Nunca más. Colgué antes de que pudiera responder. Dejé el teléfono, salí de detrás del mostrador, abrí la puerta y caminé sin rumbo por las calles desiertas hasta que el sol empezó a salir, pintando el cielo y limpiando las sombras de la noche. Nunca supe qué pasó con ese dinero ensangrentado sobre el mostrador. Imagino que el gerente pensó que era una broma de mal gusto, o quizá ni siquiera lo vio. Mi vida ahora es deliberadamente aburrida. Trabajo en una bodega de logística, de día. Descargo camiones, empaqueto cajas. El ruido es constante, pero es un ruido vivo, el sonido de los montacargas, la música de la radio de alguien, las voces de mis compañeros. Y doy gracias por cada uno de esos sonidos. Pero a veces, cuando voy tarde a casa y paso por un Oxxo abierto en la noche, veo la luz solitaria brillando en la oscuridad y siento un escalofrío que me recorre la espalda. Veo al cajero adentro, solo, trapeando el piso o mirando su celular, y no puedo evitar preguntarme qué estará escuchando él en el silencio. Me pregunto si está a punto de atender a una mujer que paga con monedas de hace 200 años, o si el fantasma de un chico con una deuda pendiente está a punto de cruzar la puerta. ¿Has vivido algo parecido? ¿Has trabajado en el turno de noche, en un hospital, una gasolinera, una fábrica, y has visto algo que no debería estar ahí? Cuéntame tu historia en los comentarios. No para convencerme, sino para saber que no estoy solo en esto. Porque se los aseguro, no importa cuántas luces prendas o qué tan fuerte pongas la música. El terror siempre está ahí, en la periferia, esperando a que bajes la guardia para cobrar su turno.